Bueno, pues como ya había adelantado, tengo la oportunidad ahora de estar en conversación con Anabel Hernández, periodista, investigadora, autora del libro, entre otros, La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Muchísimas gracias, Anabel, por tomarme esta conversación para la audiencia de Radio Fórmula Sonora. Primero que nada, creo que ya hemos tenido oportunidad de conversar en otras ocasiones sobre otros de tus trabajos, pero tú eres una periodista que investiga, tú eres una periodista crítica. Durante mucho tiempo fuiste citada por la entonces oposición 4T y tus trabajos eran referidos cuando, por ejemplo, se trataba de hablar de lo que escribiste e investigaste sobre García Luna. El presidente López Obrador, por lo menos en tres mañaneras, citó tus... Pero luego ya que empezaste a investigar también el gobierno de la 4T y a Andrés Manuel López Obrador, pues ya, este, fuiste demeritada. Supongo que te lo esperabas. Sí, realmente debo decir que lo que yo no me esperaba realmente eran estos elogios del presidente de la República, ¿no? La verdad es que acostumbrada, tristemente, ¿no? Acostumbrada a que los presidentes anteriores a él, pues sus gobiernos me habían perseguido por mis investigaciones, que efectivamente, como tú bien dices, muchas de las veces justamente cuando el partido Morena se estaba formando en 2012, 2013, 2014, me invitaron constantemente, cada rato a sus eventos para que yo hablara sobre mis investigaciones sobre la corrupción de Vicente Fox y Marta Sagún, las corrupciones del propio Felipe Calderón, de Genaro García Luna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no me esperaba que López Obrador me dirigiera estas loas. La verdad es que no es una cosa que yo esté esperando del poder. Yo sobre el poder siempre he sido bastante, dijéramos, escéptica, ¿no? Sobre todo, cualquier tipología, ¿no? Y mucho más sobre el poder político, pues porque sabemos cómo son estos funcionarios, ¿no? Mucha gente o ha sido siempre torcida o se tuerce cuando llega al poder, ¿no? La verdad es que esa es la triste historia que tenemos en México. Así que yo más bien siempre me mantengo bastante distante. Me acuerdo incluso cuando López Obrador me elogió, algunos colegas me llamaron, me preguntaron, incluso en entrevistas, oye, Anabel, ¿qué se siente? Y yo, pues bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Pero yo le aviso que yo cumpliría mi papel como periodista de estar investigando aquellas cosas que no estén bien. Y eso fue lo que hice. Al final, el sorprendido fue él, ¿no? De que yo creo que no eso esperaba, ¿no? Yo creo que es gente como López Obrador que vienen del viejo sistema, porque no olvidemos, a veces se nos olvida que López Obrador fue hecho en el viejo sistema del PRI, en la época más corrupta del PRI, es ahí donde López Obrador crece políticamente, se hace políticamente, ahora se hace de izquierda, pero en realidad él nace de ahí, con esta mentalidad cuadrada, con esta mentalidad autoritaria que ejerce ya en el poder, pues ya estando como presidente de la República. Así que yo que más bien él nos esperaba que un periodista al que él, imagino en su mente, pues le estuvo sobando el lomo, ¿no? Ya le sobó el lomo, Ana Hernández debe estar ya muy tranquila, ¿no? Como si uno fuera su mascota, porque esta gente a veces piensa que los periodistas somos de su propiedad o somos una especie de mascotas, porque hubo muchos periodistas mascota, habría que decirlo, lo digo categóricamente, durante el gobierno de López Obrador, que no hicieron su papel, o muchos pseudoperiodistas, ¿no? Dice que estos supuestos youtubers que hicieron de mascotas, bueno, pues el presidente puede alimentar a sus mascotas. Los periodistas independientes no somos mascotas de nadie, y mucho menos del presidente o presidenta en turno. Así que creo que ahí más bien fue López Obrador el que nos esperaba que independientemente de sus loas, yo cumpliera con mi papel como siempre lo he hecho. No hice nada más ni nada menos que lo que hice con el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Uh -huh. ¿Has recibido por tu libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, Anabel Hernández, has recibido alguna amenaza específica, concreta por este trabajo? Que bueno, ya platicaremos del libro, por supuesto, pero me gustaría saber que si te han amenazado.
Ha sucedido algo peor. Me han atacado, han tratado de agredirme físicamente. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de amenazas, sino de agresiones directas a mi persona a consecuencia de este libro. Y debo decir que estas agresiones nacen de esta actitud violenta, retrógrada, misógina de López Obrador, que desde el 30 de enero de este año, cuando publico mi primer reportaje, que ya abría la puerta a entender cómo el cártel de Sinaloa había financiado la campaña de López Obrador. Lo publiqué el 30 de enero pasado en mi columna de la Deutsche Welle, que es la agencia de noticias alemana donde escribo mi columna de manera periódica. Y ahí escribí pues cómo la DEA había hecho esta investigación sobre López Obrador y cómo se había descubierto que el cártel había financiado. Ese mismo día, dos periodistas distintos en Estados Unidos publican después de mí dos investigaciones muy similares a la que yo había hecho, pues porque finalmente todo surge de esta investigación que había hecho la DEA. Y a partir de entonces, desde el 30 de enero hasta 2 días antes de que terminó el mandato de López Obrador, este sujeto, López Obrador, se dedicó a atacarme, a señalarme, a apuntarme, a decir una serie de insultos y barbaridades, mentiras, abiertamente, ¿no? Que fueron la línea que él dictó para que otros la siguieran. Esa línea llegó a una agresión a mi persona que ocurrió en Nueva York hace unas semanas, justamente cuando fue la audiencia de sentencia contra Genaro García Luna, un funcionario que está en la cárcel gracias a mis investigaciones. Yo fui la que reveló en 2010 que él estaba trabajando para el cártel de Sinaloa. Lo revelé con la misma contundencia que hoy puedo afirmar categóricamente que López Obrador trabajaba con el cártel de Sinaloa. Son casos muy similares. De hecho, los mismos narcos que pagaban a Genaro García Luna son los mismos narcos que pagaban a López Obrador, irónicamente hablando, ¿no? Porque supuestamente López Obrador se hacía el enemigo de García Luna. En realidad no era tal cosa, en realidad los dos jugaban para el mismo equipo. Y bueno, pasó esta agresión cuando salí de la audiencia de Genaro García Luna. Un grupo de morenistas, es el partido Morena quien fragó ese ataque fabricado, me refiero, organizado. No era gente espontánea que de pronto llegó ahí. Todo fue perfectamente maquinado e incluso iban a agredirme físicamente. Ese era el objetivo, gracias a que una compañera, colega, periodista, se acercó para protegerme. Es que esa agresión física no se concretó, pero estamos hablando ya de una situación extrema, donde yo estoy tomando medidas de todo tipo para poder pues defenderme de este tipo de agresiones, incluso físicas. Así que ya no estamos hablando de amenazas. Ojalá solo fueran amenazas. Estamos hablando de hechos concretos que ponen en riesgo mi vida y mi integridad física, por supuesto. Anabel, ¿hay suficiente información, datos contundentes, investigaciones que demuestran esto que tú afirmas, la relación de López Obrador con el cártel de Sinaloa, como para llevarlo en determinado momento a juicio? Yo pienso que en este momento sí. Y pienso que López Obrador se puso muy nervioso. Recordemos que tras la detención del Mayo Zambada, ocurrida el 25 de julio pasado, pues parecía como si el presidente le hubieran quitado el tapete, ¿no? Como si le hubieran movido el piso, ¿no? Donde se puso muy nervioso, ¿no? En primero se puso a aclarar, yo no tuve nada que ver, ¿no? Como diciendo, señor Zambada, créame, yo no tengo nada que ver en esto, ¿no? Donde él más bien se puso a pedir explicaciones al gobierno de Estados Unidos y donde la explicación es obvia. O sea, los ciudadanos a veces, los medios de comunicación no explican las cosas como son, y creo que nuestra obligación como periodistas, Sonia, tú lo sabes mejor que nadie, es tratar de explicar por qué ocurren las cosas. Si el gobierno de Estados Unidos confió más en un narcotraficante como Joaquín Guzmán López para detener al Mayo Zambada, y no confió ni en el gobernador Rocha Moya, no confió ni en la Marina, no confió en el Ejército, no confió en el gobierno de López Obrador, es por una razón, porque ellos no lo iban a detener, porque ellos son cómplices de eso. Entonces, ahora que el Mayo Zambada está en Estados Unidos, y esto lo acabo de publicar en mi podcast Narcosistema, tuve información directa que me proporcionó cara a cara un funcionario del gobierno de Claudia Sheinbaum, que me confirmó
que el Mayo Zambada en Nueva York ya está hablando con la fiscalía. Y de las primeras cosas de las que he hablado, y ya van varias páginas escritas sobre eso, de las confesiones del Mayo allá, es sobre su relación con Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí, yo sí pienso que hay toda una categoría de crimen que podría llamarse, como fue el crimen que le imputaron a Genaro García Luna, es la empresa criminal continuada. Es decir, López Obrador no solo recibió dinero del cártel de Sinaloa en 2006, esto hasta la DEA tiene las grabaciones de las declaraciones de gente de la propia campaña de López Obrador, como Mauricio Soto Caballero, que confesó, sí, están firmadas jurídicamente, sí, yo recibí el dinero, a mí me mandaron, me dieron la orden, yo lo recibí, lo recibió, se lo entregué a Nicolás Mollinero, entonces la persona más cercana a López Obrador, y ese dinero se gastó en la campaña, de eso no hay duda. De ahí hasta el 2000, hasta que termina el mandato de López Obrador, él estuvo cercano al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa vuelve a financiar su campaña en el 2012, vuelve a financiar su campaña en el 2018, quedan ligados hasta el último día del gobierno de López Obrador. Así que sí, en su caso podríamos hablar de una empresa criminal continuada. Pero incluso desde antes, porque tú traes uno de los testimonios del rey que te dice que De durante 2005, sí. del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, la capital del país, cito textual, era una bodega de cocaína para el cártel de Sinaloa desde entonces. No olvidemos que en aquel entonces, y por eso digo, a veces estos políticos y estos funcionarios corruptos, coludidos con el crimen organizado, fingen que son enemigos de otros funcionarios, fingen somos distintos, pero en realidad todo este sistema criminal que ha gobernado México en los últimos 24 años, y tendríamos que ir más atrás, desde 1970 al menos he podido confirmar categóricamente que desde el gobierno de Luis Echeverría hasta el gobierno de López Obrador estamos hablando de presidentes de la República, de gobiernos del Estado mexicano, coludidos con el crimen organizado en diferentes niveles y de diferentes formas. Bueno, estamos hablando que en lo que va de este siglo ha habido todos estos grupos ligados, vinculados al crimen organizado, y Andrés Manuel López Obrador era parte de esos grupos. En aquel momento, estamos hablando de 2003, 2004, 2005, el presidente era Vicente Fox. El jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, era Genaro García Luna. El jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador. Están las declaraciones, los testimonios dados por Vicente Zambada Niebla, por el rey Zambada, de cómo el Mayo Zambada, cómo el Chapo Guzmán, cómo el rey Zambada, cómo Arturo Beltrán Leiva, en aquellos años cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, vivían como reyes en la Ciudad de México. Tenían policías de la Ciudad de México y policías de la Agencia Federal de Investigaciones de García Luna, estos dos grupos policíacos de escoltas de estos narcotraficantes por aquí y por allá dentro de la Ciudad de México. Ahora entendí por qué. Yo no había entendido por qué. ¿Por qué el cártel de Sinaloa podía operar tan abiertamente en la Ciudad de México? Yo había pensado, en el inicio de mis investigaciones, estamos hablando de 2005, 2006, cuando empiezan mis investigaciones sobre la colusión de gobierno con el cártel de Sinaloa, y yo pensé, bueno, era porque Genaro García Luna los protegía, ¿no? Era normal. Genaro García Luna, titular de la Agencia Federal de Investigaciones, y él los protegía. Ahora sabemos que no. Gracias a la confesión del rey Zambada, que él da de manera jurada, firmada, judicial, en Estados Unidos durante el juicio contra el Chapo Guzmán y durante el juicio contra Genaro García Luna, él dice categóricamente, yo di en 2005 $7 millones a Gabriel Regino, que era subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la campaña de López Obrador. De eso estamos hablando. Hay testimonios también que citas en tu libro que le entregaban maletas de dólares a Nico, al chofer de López Obrador. A mí, yo quiero que la gente sepa que en esta investigación que hice, que dijéramos empieza en 2020, cuando tengo las primeras pistas de que habría habido una conexión entre López Obrador y el cártel de Sinaloa, hasta en este momento, porque yo sigo investigando, porque esta corrupción llegó a niveles todavía
peores de lo que yo estoy señalando en la historia secreta. Digamos, la historia secreta es apenas una primera parte. Ujú. Esto no ha terminado. Quienes piensen que esto se terminó y si López Obrador piensa que porque ya se fue, ¿cómo se llama? No lo voy a decir porque suena muy feo, ¿no? A su rancho allá Sí, en Palenque, que es la chingada, si le gusta el señor, sí, ¿no? Bueno, ahora que se fue a la chingada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, no crea que ahí ya terminó la cosa, ¿no? No, hay que seguirlo investigando y hay que hacer que rinda cuentas al país y que haya justicia al respecto. Así que hay que seguir excavando sus niveles de complicidad con el cártel de Sinaloa, de sus propios hijos con el cártel, de otros gobiernos emanados de Morena con el cártel, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que están los elementos, están las pruebas sobre la corrupción de López Obrador, muy claras. pero además, y con esto cierras tu libro, la declaración de Don Leo, que sugiere que con Claudia Sheinbaum estarán mejor que con López Obrador. Sí, creo que también ahí ya estás abriendo la puerta a la siguiente investigación. Mira, y creo que cuando yo hago este tipo de revelaciones y este tipo de investigaciones, para mucha gente en el momento como que no se comprende, ¿no? Como que tal vez la gente diga, it's too much, no es demasiado, esto no puede ser. Yo me acuerdo cuando publicaba que en su momento, en 2010, cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública Federal, cuando era el hombre más poderoso de México, incluso más poderoso que Calderón, porque Calderón estaba más ocupado en otras cosas que en gobernar, ¿no? Ahí el que tenía el poder era Genaro García Luna. Cuando yo publiqué que él personalmente iba a recoger el dinero de sus sobornos, la gente me decía, ok, García Luna podría ser corrupto, pero él ir a recoger el dinero de los sobornos, ¿qué necesidad? Bueno, es que así funciona ese mundo criminal. Los criminales no quieren que venga tu secretario, ¿no? Que no quiere que venga tu quieren dártelo a ti directamente. Por eso, de hecho, Sergio Villarreal, Barragán Villarreal, Alex el Grande, le entrega a Andrés Manuel López Obrador $500,000 en la mano. Arturo Beltrán Leiva quería saber, lo tenemos amarrado. Aquí nadie nos va a decir, no, es que yo no sabía, no, es que a mí el dinero no me llegó. No, aquí tenemos amarrado a López Obrador porque mi gente directamente le entregó el dinero en propia mano a él. O sea, el dinero no solo fue llevado a través de Mauricio Soto Caballero o de Nicolás Mollinero, sino directamente en las manos de López Obrador, porque así funciona. Por eso necesitaban entregarle el dinero directamente a García Luna. Entonces, en el caso de Claudia Sheinbaum, es muy claro y evidente. Si la gente no lo está viendo, es porque de verdad no hay más ciego que el que no quiere ver lo que estamos viendo en Sinaloa, esta guerra campal entre los chapitos y los mayos, que han hecho una masacre ahí en Sinaloa, que han hecho que los índices de homicidios violentos hayan aumentado un 300% en tan solo 3 meses, ¿no? De desaparecidos, de donde realmente tiene el control del Estado, el ejército, la marina, la policía, parece un adorno. A mí la gente me lo dice. Tengo fuentes de información allá adentro que me dicen, es que pasan las balaceras y después de que llega la Sedena o llega la Guardia Nacional a ver qué pasó, pero no se meten. Dejan que hagan lo que quieran. ¿Por qué? ¿Por qué Claudia Sheinbaum no hace nada respecto a Sinaloa? ¿Por qué no hay un operativo directo, profundo ahí? ¿Por qué no se para a esas dos organizaciones criminales? ¿Por qué no se les detiene inmediatamente? Ellos saben dónde están, ellos saben dónde viven, ellos saben quiénes son sus cómplices, porque están coludidos. Claudia Sheinbaum no puede intervenir porque recibió dinero tanto de los Chapitos como de los Zambrana. Entonces estamos hablando que el gobierno de Claudia Sheinbaum nace contaminado. Ahí la pregunta, y eso habría que, todavía diría yo, le daría el beneficio de la duda a la señora Sheinbaum, si esta colusión, si este amarrarse con el cártel de Sinaloa fue idea suya, o si se le impuso López Obrador como condición para que ella pudiera ser la corcholata favorita y fuera presidenta de la República. Me parece que ahí, al menos a mí, no me es claro todavía si esta colusión fue que ella la quería, que ella la buscó, que ella la procuró, o si se le impusieron como un requisito para llegar al poder. Sea de una forma o sea de la otra, la señora tiene
tiene cuentas que rendir al país. Sí, es decir, que no haya podido evitarlo, pues, ¿no? Sí, a eso me refiero, que le dijeron, bueno, así, te quedas con el país, pero el país está así, el gobierno coludido con el cártel de Sinaloa. No puedes desatar ese nudo, así están las cosas y te callas y te quedas. Digo, cualquier persona que acepte esto realmente no merece llegar al poder. Si estas eran las condiciones, la señora Claudia Sheinbaum, en todo caso, lo que te había dicho, sabe que señor presidente, con su presidencia, quédese con su partido, yo no voy a ser cómplice de esto. No lo hizo, aceptó y ahora tiene las consecuencias de que tiene que poner cara de palo en cada conferencia mañanera donde los compañeros le preguntan, oiga, señor, los muertos de Sinaloa, no estamos haciendo, no, ¿qué están haciendo? No están haciendo nada, están dejando que estos criminales controlen todo este territorio. Anabel, lo mencionas de alguna forma cuando refieres tu conversación con con Javier Valdés. ¿Cómo es vivir este rol de periodista de investigación, enfrentarte de esta manera con tus investigaciones a los grupos criminales? ¿Es un mundo muy solo el tuyo? Sí, realmente ahora que me has mencionado el nombre de Javier sí me ha tocado, porque digo, me ha tocado en el corazón, porque sí, es un mundo muy solo, muy solo, es un mundo muy peligroso porque justamente estás muy solo, es un mundo donde todo el tiempo estás caminando en arenas movedizas, porque sabes que no solo estás hablando de los narcos, sino estás hablando del poder político que los protege, que a veces, al menos en mi caso, es más peligroso. Yo nunca he tenido una amenaza de narcotraficantes así, dijéramos, el Chapo Guzmán, los Chapitos o los Zambada, nunca. Las amenazas y los ataques, como el que ya hablamos, siempre vienen del poder o de los, en este caso de López Obrador, de su partido oficial, o en el caso de Genaro García Luna, o en el caso del ejército, cuando irrumpieron en mi casa violentamente, cuando yo estaba haciendo la investigación sobre Ayotzinapa, hay todo un expediente abierto sobre eso. Entonces, estamos hablando de que es más bien el poder corrompido, quien para mí ha sido mi principal enemigo, incluso irónicamente más que los propios carteles. Entonces, sabes que estás caminando en arenas movedizas, sabes que vas a ser incómoda y no sé cómo decirlo, porque es muy doloroso decirlo, pero es como aceptar, ok, me odiarán, muchos seguidores de estas personas corruptas probablemente también me odien porque no entienden o porque no quieren entender, pero aún así yo tengo que hacer este trabajo, porque esto es lo que está bien con mi conciencia, porque es una responsabilidad de los periodistas, sí, dar las malas noticias. Los periodistas no estamos aquí para aplaudir al gobierno y decir todas las cosas lindas que hacen. Los periodistas estamos aquí, existe el periodismo en el mundo para hacer que estos poderosos rindan cuentas, aunque sea muy incómodo, aunque no soy. Anabel, te agradezco mucho tu tiempo, y la invitación a la gente que nos escucha para que busque tu libro, La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Y que me Y acompañen en la presentación del libro que va a ser este 3 de diciembre a las 5:30 de la tarde. Yo estoy aquí en la FIL de Guadalajara. Habrá sorpresas, porque aquellos que se preguntan, ¿y dónde están las pruebas? Voy a presentar algunas sorpresas ahora en la presentación del libro. excelente, pues muchas gracias y mucho éxito. Cuídate mucho. Creo que, Muchísimas gracias. creo que nunca mejor aplicado para personas como tú, que se arriesgan tanto por poner al poder pues a prueba y exhibirlo, porque efectivamente el periodismo está también para eso. Muchas Gracias, Sandra. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. gracias. Bueno, Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. gracias a ti. Hasta Hasta pronto. luego. Cuídate. Bye. Gracias.